Durante siglos, los dominicos fueron guardianes de la fe y también los inquisidores más temidos. Su historia está marcada por torturas, hogueras, abusos de poder y escándalos sexuales que mancharon su hábito blanco y negro. Entre confesiones forzadas y concubinas secretas, su leyenda negra sigue viva hasta hoy. Relájate, ponte los auriculares. Bienvenido a Relatos al Oído. La Orden de Predicadores, más conocida como la Orden de los Dominicos, nació a comienzos del siglo XIII, en un momento clave de la historia europea, el auge de las herejías medievales. Su fundador, Domingo de Guzmán, era un canónigo castellano procedente de Osma, en Castilla, que junto con su obispo Diego emprendió un viaje al sur de Francia. Su misión, intentar convertir a los cátaros, también llamados albigenses, que se habían alejado de la ortodoxia de la Iglesia. Domingo y Diego trataron de convencerlos mediante la palabra, el debate y, sobre todo, dando ejemplo de vida austera, reflejando la misma pobreza que profesaban los propios cátaros. Sin embargo, sus esfuerzos pacíficos fracasaron. La Iglesia, en respuesta, optó por medidas más radicales y lanzó la llamada Cruzada Albigense, 1209 a 1229, una campaña militar para erradicar la herejía por la fuerza. Fue en este ambiente de conflicto religioso que Domingo concibió una idea revolucionaria para su tiempo: crear una comunidad de frailes que, lejos de quedarse en los monasterios, salieran a predicar, enseñar y defender la fe por medio de la palabra, no con la espada. En 1215 reunió a un pequeño grupo de seguidores, apenas 16 hombres, que compartían una vida en comunidad bajo la regla de San Agustín. Su estilo de vida mezclaba lo mejor del monacato tradicional con una vocación itinerante, dedicada a recorrer caminos y predicar. Un año después, el 22 de diciembre de 1216, el Papa Honorio III aprobó oficialmente esta nueva comunidad mediante la Bula Religiosam Vitam. Así nacía la Orden de los Frailes Predicadores, una de las órdenes mendicantes que, al igual que los franciscanos, se pondrían al servicio activo de la Iglesia. El crecimiento de la orden fue asombroso. Cuando Santo Domingo murió en 1221, ya contaban con unos 300 frailes. 50 años después, superaban los 10.000 miembros, convirtiéndose en una de las comunidades religiosas más numerosas de su tiempo, solo por detrás de los franciscanos. Su lema era claro y potente: Veritas, la verdad. Su misión: predicar la fe católica con conocimiento, profundidad y fidelidad a la ortodoxia. Para lograrlo, integraban 3 pilares: el estudio riguroso, la contemplación espiritual y la pobreza evangélica. Desde el principio, establecieron conventos en centros intelectuales clave como París y Bolonia, insertándose en el corazón mismo del pensamiento teológico de la Edad Media. Incluso el Papa Honorio III, en la bula de fundación, destacó la singularidad de esta orden. Debían llamarse Orden de Predicadores, subrayando que su principal tarea sería la predicación itinerante, algo reservado, hasta entonces, casi exclusivamente a los obispos. A lo largo del siglo XIII, la Orden de los Dominicos vivió una expansión imparable por toda Europa. Apenas unos años después de su fundación, los frailes comenzaron a fundar conventos en los principales reinos cristianos, desde la península ibérica hasta las islas británicas, pasando por Italia, Alemania y más allá. Su estrategia fue audaz y efectiva. En lugar de permanecer en un solo lugar, Santo Domingo decidió enviar a sus frailes en pequeños grupos hacia los grandes centros intelectuales de la época, como París y Bolonia. Esto no solo les dio visibilidad, sino que los insertó directamente en el corazón del pensamiento cristiano medieval. Esa combinación de vida misionera, pobreza evangélica y estudio riguroso atrajo numerosas vocaciones. Muchos jóvenes se sintieron fascinados por la idea de predicar la fe con argumentos sólidos, en lugar de recurrir a la violencia o al poder secular. De esta oleada de nuevos frailes surgieron algunas de las mentes más brillantes de la historia de la Iglesia: Santo Tomás de Aquino,
cuyas obras siguen siendo referencia obligada en la teología. San Alberto Magno, pensador enciclopédico y pionero en la relación entre fe y ciencia. El místico maestro Eckhart, con su profunda espiritualidad interior. Y el predicador San Vicente Ferrer, famoso por sus discursos apocalípticos que estremecían a miles de oyentes. La influencia intelectual de los dominicos fue tan poderosa que empezaron a ocupar puestos clave en universidades, en consejos papales y en debates doctrinales de alto nivel. Pero este protagonismo también trajo consigo fricciones. Pronto surgieron disputas con otras órdenes, especialmente con los franciscanos. Aunque ambas comunidades compartían el ideal mendicante y la pobreza, diferían en cuestiones teológicas. Los dominicos se mostraban más racionalistas y rigurosos, mientras que los franciscanos defendían una visión más mística y emocional de la fe. Una de las polémicas más intensas giró en torno al dogma de la Inmaculada Concepción, que los dominicos inicialmente negaban y los franciscanos defendían con vehemencia. Al mismo tiempo, la orden fue ganando peso dentro de la estructura de la Iglesia. Varios dominicos fueron elevados a cargos de obispos y arzobispos, y se les encomendó la difícil tarea de reformar diócesis en crisis, combatir el relajamiento del clero y poner orden en zonas convulsas. Uno de los casos más emblemáticos fue San Alberto Magno, que asumió brevemente como obispo de Ratisbona en Alemania para intentar restaurar la disciplina eclesiástica. En 1254 un dominico llegó incluso al trono papal. Pedro de Tarentais fue elegido como Inocencio Nito, el primer papa surgido de la orden. Además, desde entonces y hasta hoy, el cargo de teólogo oficial del Papa, el maestro del Sacro Palacio, ha sido reservado casi siempre a un dominico. Pero no todo fue gloria. A medida que se acercaba el final del siglo XIII y avanzaba el XIV, la orden empezó a experimentar el desgaste que afectó a muchas instituciones medievales. Las guerras interminables, las pestes que asolaban Europa, el caos del cisma de Occidente y la pérdida de fe generalizada provocaron una caída de vocaciones y una relajación en la vida monástica. Algunos conventos dominicos comenzaron a mostrar signos de laxitud. Se descuidaba la disciplina, se reducían los estudios y el fervor inicial parecía apagarse. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar. A comienzos del siglo XV surgieron movimientos de reforma interna dentro de la propia orden. Conventos como el de San Esteban en Salamanca se convirtieron en centros de renovación espiritual e intelectual. De esta renovación surgiría un siglo más tarde la famosa Escuela de Salamanca, que revolucionaría el pensamiento teológico, jurídico y económico en plena edad moderna. Dominicos como Francisco de Vitoria y Domingo de Soto sentaron las bases del derecho internacional, defendieron la dignidad de los indígenas americanos y reflexionaron sobre los límites del poder y la guerra. Fue un nuevo despertar para la orden. De este modo, los dominicos, nacidos en plena Edad Media para combatir la herejía con la palabra, lograron adaptarse a los tiempos, conservar su influencia y preparar el terreno para su papel más polémico y discutido, el que jugarían durante la Inquisición y la colonización del Nuevo Mundo. La participación de los dominicos en la Inquisición española fue determinante desde su nacimiento. Cuando los reyes católicos decidieron implantar un tribunal para vigilar la fe de sus súbditos, contaron con el impulso directo de frailes dominicos. Fue un dominico andaluz, Fray Alonso de Ojeda, quien en 1477 convenció a la reina Isabel la Católica de que muchos conversos judíos en Sevilla seguían practicando en secreto los ritos de su antigua fe. Alarmada por estos informes de judaizantes, Isabel, junto a su confesor, el también dominico Tomás de Torquemada y el arzobispo de Sevilla, pidió al Papa autorización para establecer una inquisición bajo control de la corona. En 1478, el Papa Sixto IV emitió la bula Exigit Sincerae Devotionis, creando oficialmente la Inquisición española y nombrando a los primeros inquisidores en 1480. Así, desde su origen el Santo Oficio estuvo marcado por la huella dominica. Solo 3 años después, en 1483, Tomás de Torquemada, prior del convento de Santa Cruz en Segovia, fue nombrado inquisidor general de Castilla y Aragón. Bajo su mando, la Inquisición se consolidó como un instrumento de poder absoluto.
Torquemada organizó el tribunal con una eficiencia implacable. Redactó reglamentos y estableció procedimientos sistemáticos para arrestos, interrogatorios y sentencias. Se crearon tribunales fijos en ciudades clave como Sevilla, Toledo y Valladolid, dotados de inquisidores, notarios y torturadores profesionales. En 1492 fue uno de los principales promotores del edicto de expulsión de los judíos de España, convencido de que solo eliminando su presencia se frenaría la influencia sobre los conversos. La figura de Torquemada quedó marcada para la historia como el símbolo de la Inquisición, un hombre austero, fervoroso y temido, considerado por muchos como un fanático sin compasión. Bajo su mandato, 1483 a 1498, se calcula que alrededor de 2000 personas fueron quemadas en la hoguera por delitos de herejía, además de miles de sentenciados a penas menores. Con el tiempo, estas cifras fueron engrandecidas por la leyenda popular y la propaganda protestante, hasta convertir a Torquemada casi en un demonio con hábito de fraile. La Inquisición española tuvo como principales objetivos a los conversos de origen judío que supuestamente regresaban a sus antiguas prácticas, a los moriscos acusados de practicar el Islam en secreto, y más adelante a protestantes, bígamos, hechiceros y cualquier persona sospechosa de desviarse de la ortodoxia. Los dominicos, por su formación doctrinal, eran elegidos con frecuencia como inquisidores o consultores teológicos. Además de Torquemada, otros inquisidores generales fueron dominicos, como Fray Diego de Deza y Fray Alonso de Valdés, quienes continuaron su labor represiva durante el siglo XVI. La presencia dominica era tan fuerte que el hábito blanco y negro de los frailes se convirtió en un símbolo ominoso para la población. La sola imagen de un dominico evocaba el miedo a la denuncia, la tortura y la condena. Una de las características más singulares de la Inquisición española fue su subordinación directa a la monarquía. A diferencia de la Inquisición medieval, que dependía del Papa, la española se convirtió en un instrumento de control político y religioso, al servicio de los reyes católicos y sus sucesores. En 1483, el Papa concedió a Isabel y Fernando la autoridad para nombrar inquisidores directamente, consolidando así un tribunal que respondía antes al rey que a Roma. Esto convirtió a la Inquisición en la única institución con poder en todos los reinos de la monarquía hispánica y permitió a los monarcas usarla para reforzar la unidad religiosa y eliminar enemigos internos. No faltaron denuncias de que el Santo Oficio perseguía a familias conversas adineradas para confiscar sus bienes bajo pretexto de herejía. Aunque la historiografía actual matiza la magnitud real de estas confiscaciones, la percepción popular era de miedo y desconfianza. La gente veía a la Inquisición como un tribunal codicioso y arbitrario. Incluso desde Roma hubo críticas a sus métodos. En 1482, el Papa Sixto IV escribió una carta denunciando que en Aragón se estaban encarcelando, torturando y ejecutando a inocentes solo por el testimonio de sus enemigos, creando un escándalo pernicioso para la Iglesia. Sin embargo, esta bula fue anulada por presiones de Fernando el Católico, demostrando la tensión constante entre Roma y el reino en torno al poder inquisitorial. A pesar de algunos focos de resistencia, como la rebelión en Aragón tras el asesinato del inquisidor Pedro de Arbués en 1485, la Inquisición terminó afianzándose profundamente en España. Los dominicos compartieron tanto sus glorias como sus sombras. Por un lado, muchos frailes vivieron con austeridad y justificaron teológicamente la misión inquisitorial como un acto necesario para la salvación de las almas. Por otro, su participación en torturas, hogueras públicas y represión de cualquier pensamiento disidente manchó para siempre su reputación. Esta dualidad alimentó un sinfín de leyendas. La expresión «colgar el San Benito», proveniente de los ropajes infamantes que se exhibían en las iglesias para humillar a los condenados, permanece viva en el lenguaje español como símbolo de deshonra perpetua, y la imagen del fraile inquisidor quedó fijada como un personaje temido y despiadado, inmortalizado en literatura y filosofía, como el célebre Gran Inquisidor de Dostoyevski, inspirado precisamente en los dominicos españoles del siglo XVI. Con el tiempo,
La propia orden ha reconocido este legado oscuro. En el año 2000, los dominicos de la provincia alemana de Teutonia realizaron en un acto público de mea culpa, declarando: los monjes dominicos estuvieron implicados de forma patente y extensa en las inquisiciones. Hoy reconocemos las consecuencias desastrosas de esas actuaciones. Pensamos que esto es un capítulo oscuro e impresionante de nuestra historia. También admitieron que dominicos como Heinrich Kramer, autor del Malleus Maleficarum, promovieron la persecución de brujas mediante torturas y mutilaciones, causando un sufrimiento atroz a miles de mujeres, muchas de las cuales murieron de forma lenta y humillante. Este pronunciamiento tardío resume el legado de la orden durante la Inquisición, un pasado marcado por la ambición de defender la fe a toda costa, que terminó dejando una huella de dolor en la historia y cuya carga ética sigue resonando en la conciencia dominica hasta hoy. Aunque la imagen de los dominicos quedó marcada para siempre por su papel en la Inquisición, su aporte al pensamiento cristiano y a la teología es inmenso y perdurable. Desde sus orígenes, la Orden de Predicadores nació con una misión intelectual clara: buscar la verdad, veritas, mediante el estudio riguroso de las Escrituras, la filosofía y la teología, para luego transmitirla en la predicación. Desde la Edad Media, los dominicos crearon escuelas de estudio en sus conventos y se integraron en universidades, convirtiéndose en formadores de las mentes más brillantes de la cristiandad. Su máximo exponente es Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274, conocido como el Doctor Angélico. Formado en Nápoles y París, Santo Tomás escribió la Suma Teológica, una obra monumental que sintetizó la filosofía aristotélica con la fe cristiana. Para Tomás, la fe y la razón no eran opuestas, sino dos caminos complementarios que conducían a Dios. Su pensamiento, conocido como tomismo, se convirtió en la columna vertebral de la enseñanza católica, al punto de ser declarado la filosofía oficial de la Iglesia en 1879. Junto a él, destaca su maestro, San Alberto Magno, 193-1280, quien brilló no solo en teología, sino también en ciencias naturales, filosofía y alquimia. Alberto, doctor de la Iglesia y patrono de los científicos, hizo innovadoras observaciones en botánica, mineralogía y zoología, siempre defendiendo la razón y el método empírico como herramientas para entender la creación divina. Aunque a San Alberto se le atribuyeron leyendas esotéricas, como la creación de un autómata parlante o la posesión de la piedra filosofal, sus escritos reales se centraban en promover el conocimiento científico y rechazar supersticiones. A lo largo de la historia, los dominicos fueron guardianes celosos de la ortodoxia doctrinal, usando tanto la cátedra como la pluma para combatir herejías. Esto se reflejó en sus disputas teológicas con otras órdenes, especialmente los franciscanos. Durante siglos debatieron sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Los dominicos, siguiendo a Santo Tomás, la negaban por considerarla incompatible con la doctrina del pecado original, mientras que los franciscanos la defendían con pasión. Este conflicto terminó recién en 1854, cuando la Iglesia definió el dogma. De igual manera, en el siglo XVII, los dominicos defendieron el tomismo frente al molinismo de los jesuitas en la llamada controversia del auxilio de la gracia, generando debates tan intensos que requirieron la intervención papal. Su lema no oficial, odiadores de la herejía pero no del hereje, resumía su visión: combatir las ideas equivocadas, pero siempre buscando salvar al pecador mediante la verdad. En el terreno del derecho y la moral social, sus contribuciones fueron revolucionarias. En el siglo XVI, la Escuela de Salamanca, formada principalmente por dominicos españoles, reflexionó sobre los problemas éticos y jurídicos surgidos con el descubrimiento de América. Fray Francisco de Vitoria, considerado el padre del derecho internacional, cuestionó la legitimidad de la conquista y defendió los derechos naturales de los pueblos indígenas, afirmando que nadie podía ser despojado de sus tierras injustamente. Sus discípulos, Domingo de Soto y Melchor Cano, desarrollaron ideas sobre economía, salarios justos y la relación entre poder civil y religioso, anticipando debates que siglos después
serían centrales en la filosofía moderna. La ONU reconoció a Fray Francisco de Vitoria como precursor de sus ideales por su defensa de la dignidad humana universal. En el campo espiritual, la orden también produjo grandes místicos. Santa Catalina de Siena, 1347 a 1380. Terciaria dominica, escribió cartas y tratados que influenciaron reformas en la Iglesia de su tiempo y fue declarada doctora de la Iglesia por su sabiduría espiritual. En Alemania, Meister Eckhart, otro dominico, exploró en sus sermones la unión íntima del alma con Dios con tal profundidad que algunos de sus enunciados fueron considerados sospechosos de herejía, aunque su influencia en la mística renana fue inmensa. Por otro lado, la devoción popular también se vio marcada por los dominicos. Según la tradición, la Virgen María entregó el rosario a Santo Domingo como arma espiritual contra la herejía. Aunque la historia real de esta devoción es más compleja, los dominicos promovieron intensamente su rezo, convirtiéndolo en una de las oraciones más difundidas del catolicismo. En síntesis, la contribución doctrinal de los dominicos abarcó teología, filosofía, moral, derecho natural, mística y espiritualidad popular. Si su participación en la Inquisición representa la faceta más oscura de su defensa de la fe, su obra intelectual es la más luminosa. Su esfuerzo sincero por comprender racionalmente los misterios divinos y aplicarlos a la vida social transformó la historia de la Iglesia. Hoy, Santo Tomás de Aquino sigue siendo referente obligatorio en seminarios, y nombres dominicos engalanan la lista de doctores de la Iglesia. Así, a pesar de las sombras de su pasado, la luz de su pensamiento brilla hasta nuestros días en los cimientos del cristianismo. La orden de los dominicos no solo se destacó por su vida intelectual y su defensa de la ortodoxia, sino que también ejerció un enorme poder político y eclesiástico a lo largo de la historia. Gracias a su prestigio y formación, los frailes dominicos fueron frecuentemente requeridos como consejeros de reyes, confesores reales, diplomáticos y altos cargos en la curia romana, lo que les permitió incidir en decisiones que cambiaron el destino de naciones enteras y de la propia Iglesia. Desde la Edad Media, los dominicos comenzaron a ocupar obispados y cargos de influencia. En Castilla, por ejemplo, Lope de Barrientos fue confesor del rey Juan II y obispo de Cuenca. Además de dirigir su diócesis, actuaba como ministro cultural y propagandista real, demostrando que los frailes no solo se dedicaban al púlpito, sino también al consejo político. Con la llegada de los reyes católicos y el auge imperial español, esta influencia se consolidó. Carlos V y Felipe II eligieron dominicos como sus confesores personales. Fray García de Loaysa y Fray Diego de Chaves, respectivamente, tuvieron acceso directo al monarca, influyendo tanto en sus decisiones espirituales como en las políticas. Su consejo era escuchado en materias de Estado y conflictos internacionales. A nivel papal, la influencia dominica fue igualmente poderosa. Desde 1218 hasta hoy, el cargo de maestro del Sacro Palacio, actual teólogo de la Casa Pontificia, siempre ha sido ocupado por un dominico. Esto significa que cada encíclica, documento doctrinal o declaración oficial del Papa pasaba primero por las manos de un fraile de la orden, garantizando su ortodoxia teológica. Durante la Inquisición española, su poder se volvió aún más temido. Como inquisidores generales o locales, los dominicos podían afectar la vida, el honor y la fortuna de nobles, comerciantes y clérigos. Un embajador veneciano en el siglo XVI describía la situación con claridad. Todos temen a la Inquisición. Tiene poder absoluto sobre la propiedad, la vida, el honor e incluso las almas. Era un poder que unía la autoridad del Estado con la de la Iglesia, y los dominicos fueron su engranaje central. La corona premiaba a los inquisidores más eficaces con obispados y privilegios. Un ejemplo es Juan de Zumárraga, primer obispo de México, quien antes había servido fielmente a la corona. Aunque en América actuó más como protector de indígenas que como inquisidor, su nombramiento muestra cómo la Iglesia y el Estado recompensaban la lealtad de estos frailes. La influencia dominica se extendió mucho más allá de España. En Italia, durante el Renacimiento,
el dominico Michele Ghislieri fue elegido papa como Pío V, 1566 a 1572. Su formación como inquisidor se reflejó en su rigidez y austeridad. Fue él quien organizó la Santa Liga que derrotó a los turcos en Lepanto en 1571 y quien insistió en aplicar estrictamente las reformas del Concilio de Trento. En Francia, los dominicos participaron en la corte de Luis XIII y en la condena del jansenismo. Incluso un dominico, el cardenal Guillaume Dubois, llegó a ser primer ministro de Francia, aunque su calidad moral fue muy cuestionada, pues representaba más la astucia política que la virtud religiosa. Dentro de la estructura interna de la Iglesia, los dominicos también marcaron un modelo. La Orden de Predicadores fue pionera en celebrar capítulos generales periódicos, donde se elegían superiores y se promulgaban normas con participación representativa de frailes de distintas provincias. Este sistema democrático contrastaba con el gobierno absoluto de los príncipes de la época, y algunos historiadores ven en él un germen de las ideas consultivas y parlamentarias que surgirían siglos después. Sin embargo, su influencia política también tuvo un lado oscuro. Durante la época colonial, algunos frailes aceptaron encomiendas o cargos civiles, contraviniendo su regla, y esto los involucró en conflictos de intereses y abusos contra los pueblos indígenas. En el siglo XIX, con las independencias americanas y el auge de los regímenes liberales en Europa, los dominicos fueron suprimidos o expulsados de varios países, como España en 1835 y México en 1859, al ser vistos como símbolos del viejo orden conservador. Aún así, la orden supo adaptarse a los nuevos tiempos. En la Francia del siglo XIX, el dominico Henri Lacordaire brilló como predicador en Notre Dame y como senador, abogando por reconciliar la Iglesia con la libertad moderna. En el siglo XX, frailes como Fray Servais Pinckaers influyeron decisivamente en la teología moral del Concilio Vaticano II, mientras que otros, como Fray Félix Morlión, participaron en misiones diplomáticas durante la Segunda Guerra Mundial, intentando mediar en conflictos internacionales. En resumen, la Orden de Predicadores, gracias a su prestigio intelectual y su disciplina interna, se convirtió en un actor político y religioso de primer orden. Fueron consejeros de reyes, guardianes de la ortodoxia papal, inquisidores temidos, diplomáticos discretos y predicadores influyentes. Su poder llegó a ser tan temido que la leyenda popular decía: «La Inquisición dominica manda más que el rey». Exageraciones aparte, su huella es innegable. Desde sus púlpitos y confesionarios, desde sus cátedras y misiones, e incluso desde los palacios del poder, los dominicos buscaron, según su ideal, conformar el mundo terrenal con los principios del Evangelio, aunque no siempre sus medios fueran justos ni sus fines desinteresados. Una de las facetas más oscuras y aterradoras asociadas a los dominicos en su papel de inquisidores fue su uso de la tortura y métodos penitenciales extremos durante los interrogatorios. Aunque oficialmente la Inquisición se presentaba como un tribunal piadoso, cuyo fin principal era la salvación del hereje antes que su castigo, la realidad fue muy distinta. Sus procedimientos incluían tormentos físicos tan brutales que marcaron la memoria colectiva europea con imágenes de miedo, dolor y muerte. Los dominicos, formados en teología y filosofía, justificaban la tortura alegando que la herejía era un crimen espiritual tan grave que amenazaba no solo al hereje, sino a toda la comunidad cristiana. Por ello, decían, merecía incluso la coacción corporal para lograr su arrepentimiento. En la práctica, la tortura se convirtió en una herramienta habitual para arrancar confesiones o delaciones, bajo la idea de que una confesión forzada, unida al arrepentimiento, podía salvar el alma. Los manuales inquisitoriales redactados por dominicos describían sin tapujos los métodos de tormento. Por ejemplo, el Directorium Inquisitorum de Nicolás Eymerich y, más tarde, el Malleus Maleficarum de Heinrich Kramer explicaban con frialdad diferentes formas de tortura.
La ley eclesiástica prohibía matar o mutilar intencionalmente al reo, pero permitía la tortura moderada, un término ambiguo que en la práctica significaba lo que el inquisidor considerara necesario. Entre los tormentos más comunes estaban la garrucha o estrapada. Colgaban al acusado por las muñecas atadas a la espalda mediante una polea y lo dejaban caer bruscamente, provocando dislocaciones y un dolor insoportable. El potro o caballete, una mesa de tortura donde el reo, atado de pies y manos, era estirado mediante cuerdas y rodillos hasta que sus articulaciones crujían y sus huesos se dislocaban. La toca o tormento del agua consistía en introducir un paño en la boca del acusado e ir vertiendo agua lentamente, provocándole la sensación de ahogo y asfixia. Este método es el antecedente directo del waterboarding moderno y era uno de los preferidos de los inquisidores, ya que no derramaba sangre y podía repetirse varias veces sin matar al prisionero. Al menos, no de inmediato. Además de estas técnicas, existían otros métodos como velas encendidas acercadas al cuerpo, torniquetes en los dedos, hierros candentes, flagelos de cuero o púas y golpes con varas. La creatividad macabra de la época no tenía límites, y aunque no todos los tribunales disponían de los mismos instrumentos, las 3 torturas principales eran estándar en la mayoría de sedes inquisitoriales. Uno de los testimonios más escalofriantes de estas prácticas fue el de William Lithgow, viajero escocés detenido en 1620 por la Inquisición de Málaga bajo acusación de espionaje protestante. Lithgow sobrevivió y narró cómo fue estirado en el potro, ahogado con la toca y brutalmente golpeado. Sus palabras describen con crudeza el horror vivido. Volvió a Inglaterra convertido en un anatómico mártir, un hombre roto física y mentalmente, pero testigo de la violencia institucionalizada por la fe. Para los inquisidores dominicos, la tortura era vista como un tormento cautelar, no un castigo en sí mismo. En teoría solo se aplicaba cuando el acusado se negaba a confesar o caía en contradicciones y debía cesar inmediatamente tras obtener una declaración. Sin embargo, la línea entre interrogatorio y castigo era tan difusa que muchos presos salían con huesos rotos, tendones desgarrados, pulmones lesionados o costillas fracturadas. Aunque la muerte durante la tortura era prohibida, era un riesgo siempre latente. Un dicho cínico de la época resumía esta realidad. Si eres inocente, la Inquisición te sacará sano. Si eres culpable, te sacará cojo. La verdad era que, para salvarse del tormento, muchos confesaban cualquier cosa, fueran culpables o inocentes, quedando física y psicológicamente destruidos, pero vivos para enfrentar la penitencia pública o la hoguera. Resulta irónico que la Inquisición se definiera a sí misma como un proceso misericordioso comparado con la justicia civil de la época, que aplicaba castigos brutales como amputaciones, empalamientos o ejecuciones públicas sin más trámite. Para los inquisidores dominicos, la tortura no era un fin en sí misma, sino un medio para salvar el alma del hereje. La idea era simple pero aterradora. Era preferible infligir un tormento temporal al cuerpo antes que permitir la condenación eterna del alma. Esta mentalidad quedó reflejada en los documentos papales. Por ejemplo, en 1252, el Papa Inocencio IV autorizó oficialmente el uso de la tortura con la bula Ad Extirpanda, justificándola como un método para obtener la verdad. Sin embargo, 2 siglos después, el Papa Sixto IV lamentaba los excesos cometidos, denunciando que en la práctica se torturaba y ejecutaba a muchos inocentes sin pruebas reales, generando escándalo y terror. Los dominicos inquisidores cargaban con esta contradicción. Eran teólogos dedicados a la verdad y la compasión evangélica, pero a la vez jueces y verdugos intelectuales. Muchos frailes se convencían de que estaban administrando un remedio amargo pero necesario para curar el alma desviada del reo. Era la visión de la tortura como una medicina dolorosa, justificada por un fin supuestamente superior. Los protocolos inquisitoriales imponían ciertos límites formales. Antes de aplicar tormento, los inquisidores anotaban en acta que el acusado persistía en su negativa y cuál sería el tormento elegido.
Durante la tortura, debía estar presente un médico para evitar que el reo muriera, y un notario registraba cada pregunta y cada respuesta, entre gritos y alaridos de dolor. Si la persona confesaba bajo tortura, estaba obligada a ratificar su confesión 24 horas después, en frío, o de lo contrario, no se consideraba plenamente válida. Pero en la práctica, estas garantías legales no aliviaban el sufrimiento físico ni el trauma psicológico. Los dominicos solían defender que sus métodos eran más humanos que los de la justicia secular. Por ejemplo, la Inquisición no usaba instrumentos legendarios como la doncella de hierro, la famosa dama de Nuremberg, aunque prefería otros tormentos igual de brutales como el potro o la toca. Además de la tortura, imponían penitencias públicas extremadamente humillantes, flagelaciones ante multitudes, largos años de prisión en mazmorras húmedas, trabajos forzados en galeras y, sobre todo, el temido San Benito perpetuo. Este consistía en un hábito infamante que el condenado debía portar de por vida, marcándolo socialmente como hereje arrepentido y excluyéndolo de toda honra. En conclusión, la participación activa de los dominicos en la maquinaria inquisitorial los involucró directamente en prácticas de tortura y castigos físicos que, aunque concebidos como instrumentos para la salvación del alma, representan uno de los capítulos más oscuros y desgarradores de la historia de la Iglesia. Esta paradoja, frailes que rezaban el rosario por la mañana y supervisaban tormentos por la tarde, constituye la contradicción más trágica de la historia dominica. Por un lado, guardianes de la verdad y promotores de la fe. Por otro, ejecutores de sufrimiento en nombre de Dios. Los autos de fe fueron la culminación teatral, solemne y terrorífica de los juicios inquisitoriales, una ceremonia pública en la que se leían las sentencias y se ejecutaban los castigos impuestos por el Santo Oficio. Eran mucho más que un juicio. Eran un espectáculo de poder, un acto de intimidación colectiva y una misa solemne, todo al mismo tiempo. Los dominicos, como jueces y predicadores de la Inquisición, oficiaban cada detalle, asegurándose de que la población sintiera el miedo, la lección y la supuesta purificación. En la España de los siglos XVI y XVII, un auto de fe podía reunir a miles de personas. Se organizaba con el mismo boato que una gran fiesta religiosa, pero su atmósfera era una mezcla de devoción y horror. El evento comenzaba con una procesión impactante. Los reos, escoltados por guardias y frailes dominicos, marchaban por las calles vistiendo el San Benito, un hábito penitencial de tela burda que mostraba su condena ante todos, y la coroza o capirote, un cono alto de cartón pintado con símbolos de su supuesto delito y su destino. La procesión era un desfile de humillación y terror. Los condenados a muerte, los llamados relajados al brazo secular, llevaban un San Benito negro decorado con llamas rojas ascendentes, demonios y calaveras, símbolos del infierno al que estaban destinados. Su coroza solía ser roja y alta, con imágenes de fuego y diablos, dejando claro que ya no había salvación para ellos. Aquellos que habían confesado y se habían reconciliado con la Iglesia, los reconciliados, llevaban un San Benito amarillo, adornado con grandes cruces rojas de San Andrés y llamas pintadas hacia abajo, señal de que se habían librado del fuego eterno. Los que debían recibir azotes públicos arrastraban una soga con nudos, cada nudo indicando una decena de latigazos. Estos detalles no eran casuales. Cada símbolo, cada color y cada accesorio tenía un significado que toda la población entendía. Era un lenguaje visual de terror y penitencia. Mientras caminaban, los dominicos les exhortaban a arrepentirse hasta el último momento, recordándoles que la salvación de su alma aún era posible, aunque su cuerpo fuera destruido. Un ejemplo vívido se encuentra en la narración de un auto de fe en Madrid, en 1680. Se describe como 12 hombres y mujeres marchaban con sogas al cuello y velas en la mano, con corozas de cartón de casi 1 metro de altura en las que estaban escritos sus delitos. Tras ellos, otros 50 reconciliados con sanbenitos amarillos y grandes cruces rojas de San Andrés. Cerraban la comitiva los condenados a muerte, vestidos de negro y con dibujos de llamas y demonios ascendentes en sus hábitos y corozas, recordando su destino,
la hoguera. Esta procesión avanzaba lentamente entre salmos y rezos penitenciales, vigilada de cerca por los dominicos, que en voz alta pedían a los reos que no desesperaran de la misericordia divina. La procesión concluía en la plaza principal o en el quemadero. Allí se instalaba un enorme estrado de madera, coronado por una gran cruz verde, símbolo del santo oficio. Se levantaban palcos para los nobles y autoridades. El público común abarrotaba la plaza, esperando horas para presenciar la ceremonia completa. Para muchos era un espectáculo de fe, para otros, un día de terror. En la primera parte del auto de fe se celebraba una misa solemne y un sermón encendido, usualmente predicado por un dominico famoso por su oratoria. Estos sermones llamaban a la purificación de la sociedad y advertían sobre los peligros de la herejía. Frailes, como Fray Alonso de Ojeda, se hicieron célebres por sus palabras encendidas que mezclaban la amenaza del infierno con llamados a la conversión masiva. Todo estaba cuidadosamente diseñado para conmover, aterrorizar y someter las conciencias. Tras la misa y el sermón, se leían las sentencias, llamando a cada reo por su nombre para escuchar públicamente su destino. Para los reconciliados, la lectura era un momento de humillación, pero también de alivio. Se les imponían penitencias como peregrinaciones, azotes públicos, multas, confiscación de bienes o el uso obligatorio del San Benito durante años. Pero para los condenados a muerte, el anuncio era la confirmación de su final. Tras la lectura de las sentencias en el auto de fe, llegaba el momento más temido y macabro: la ejecución de los condenados a muerte. A estos reos se les declaraba relajados al brazo secular, una fórmula hipócrita que consistía en entregarlos a las autoridades civiles para ser ejecutados, mientras la Iglesia rogaba formalmente clemencia por ellos. Sin embargo, todos sabían que su destino era la hoguera. Este ritual de entrega incluía la frase: «Rogamos al brazo secular que se sirva de moderar la pena de sangre», un ruego que nunca se cumplía, pues la ejecución era segura. Antes de su ejecución, los dominicos realizaban un último intento de salvación espiritual. En la celda, o ya, atados al poste de la hoguera, un fraile dominico se acercaba con un crucifijo y palabras de consuelo, instándoles a arrepentirse para que sus almas fueran al cielo, aunque sus cuerpos ardieran en la tierra. Este gesto era considerado un acto de misericordia. Si el reo aceptaba arrepentirse, se le aplicaba el garrote vil, estrangulamiento rápido, antes de encender el fuego. Si no lo hacía, era quemado vivo como advertencia para todos. El lugar de la quema, llamado quemadero, solía estar fuera de la ciudad. Allí se levantaban los postes de ejecución rodeados de leña y brea. La escena estaba cargada de simbolismo religioso y esotérico. El fuego purificador, el poste como eje de penitencia, las llamas ascendiendo como signo del castigo divino. Los dominicos, vestidos con sobrepellices blancas y capas negras, recitaban letanías mientras caminaban junto a los condenados. Para la multitud, era un momento estremecedor. Algunos lloraban de compasión, otros fanatizados, gritaban insultos o rezaban en voz alta, convencidos de presenciar la victoria de la fe sobre el mal. Los autos de fe más grandes duraban horas, a veces todo el día. En el famoso auto de fe de Madrid, de 1680, celebrado en la Plaza Mayor, se instalaron palcos de madera para nobles y embajadores, como si fuera una corrida de toros. Hubo 118 penitenciados, de los cuales 21 fueron quemados, incluyendo 4 muñecos que representaban a fugitivos condenados en ausencia. El espectáculo incluía música sacra, bandas militares y sermones encendidos. El desfile, la lectura de sentencias, la misa y la quema final se sucedían con una solemnidad ritual destinada a grabarse en la memoria colectiva como una advertencia terrorífica. Cada detalle era pensado para transmitir un mensaje. El San Benito, cuyo nombre significa saco bendito, pero en la práctica era símbolo de infamia, quedaba colgado en la iglesia parroquial del condenado tras su muerte, perpetuando la vergüenza sobre su familia. Si el reo moría antes de ser ejecutado,
Su cadáver era igualmente quemado y su San Benito expuesto. Este acto buscaba eliminar cualquier honor póstumo y disuadir a otros de seguir su camino. Los autos de fe eran, en esencia, un teatro del miedo. La mezcla de liturgia, espectáculo y ejecución creaba una atmósfera de dominación psicológica. Los dominicos, como organizadores y predicadores, eran el rostro visible de ese poder. Su presencia, sus sermones y sus rezos finalizaban con la visión de los cuerpos calcinados, un mensaje claro. La herejía no se toleraría y el castigo sería ejemplar. No es de extrañar que los autos de fe quedaran grabados en la memoria cultural como el símbolo máximo de la intolerancia religiosa. Artistas como Goya los retrataron en grabados oscuros y sobrecogedores, mostrando frailes dominicos con rostros severos y reos con miradas de terror. En la literatura, el auto de fe se convirtió en escenario de novelas góticas y críticas ilustradas que veían en este ritual la muestra de la peor cara de la fe convertida en instrumento de terror. La Orden de los Dominicos, cuyos miembros profesaban los votos de pobreza, castidad y obediencia, también acumuló a lo largo de su historia numerosos episodios que contradecían radicalmente estos ideales. Escándalos sexuales, concubinato, solicitaciones sacrílegas, abuso de poder y encubrimiento institucional forman parte del lado más oscuro de la vida conventual y eclesiástica dominica. Estos hechos, aunque a menudo silenciados, alimentaron en su época el sentimiento anticlerical y la desconfianza popular hacia una orden que se proclamaba guardiana de la pureza doctrinal. Desde la Edad Media, el concubinato clerical era un secreto a voces en Europa. Aunque el celibato obligatorio prohibía cualquier relación sexual o amorosa, multitud de clérigos, tanto seculares como regulares, mantenían concubinas, llamadas barraganas, con conocimiento de las autoridades locales. Incluso en muchos pueblos se consideraba preferible que el cura tuviera una concubina oficial antes que sedujera o violentara a mujeres casadas. Así lo documentan concilios y sínodos que, siglo tras siglo, condenaban esta práctica sin lograr erradicarla. Los dominicos, al vivir en conventos cerrados y dedicados al estudio y la predicación, tenían menos contacto cotidiano con mujeres que los párrocos rurales, pero no estaban inmunes. Durante los siglos XIV y XV, crónicas y actas conciliares denunciaron conventos relajados donde abundaban las indisciplinas, incluyendo contactos carnales y visitas secretas de mujeres. Esta laxitud moral se enmarcaba en la crisis general que afectaba a muchas órdenes mendicantes en ese periodo. En los territorios coloniales, el problema adquirió nuevas dimensiones. Frailes dominicos destinados a América en el siglo XVI y XVII, lejos de sus superiores y en tierras de misión, cayeron en concubinato con mujeres indígenas o mestizas. Algunos incluso tuvieron hijos, generando escándalo entre los fieles, que veían en esos frailes a predicadores hipócritas que no cumplían lo que enseñaban. Este comportamiento fue tan común en todas las órdenes que se convirtió en parte del folclore anticlerical. El dicho popular español, tener más hijos que un cura, refleja esta percepción de promiscuidad clerical. Sin embargo, más grave que el concubinato fueron los abusos sexuales y la solicitación en confesión, un crimen especialmente abominable. La solicitación consistía en que sacerdotes o frailes, aprovechando el secreto de confesión y la vulnerabilidad espiritual de las penitentes, les requerían favores sexuales bajo amenazas veladas de condenación o como penitencia. Este delito era castigado duramente por la Inquisición si se probaba, pues era considerado fornicación espiritual y abuso del sacramento. Sin embargo, para evitar escándalos, muchos casos se resolvían internamente con reclusiones menores o traslados discretos de los frailes culpables. Así, la justicia eclesiástica se convertía en un mecanismo de encubrimiento para proteger la reputación de la institución antes que la dignidad de las víctimas. Estos comportamientos no desaparecieron con los siglos. El caso de Alfonso Ruiz de Arcaute, víctima de abuso sexual en 1983 por parte de un fraile dominico en Vitoria,
País Vasco. Es un recordatorio de que la historia de abusos no terminó en la Edad Moderna. Alfonso, abusado con solo 13 años, mantuvo el secreto hasta su adultez. Buscando sanar, ingresó él mismo en los dominicos, pero fue expulsado por ser homosexual, mientras su abusador continuó su vida ministerial sin consecuencias penales ni canónicas. Cuando denunció formalmente, la respuesta fue el traslado del agresor y el silencio institucional. Alfonso quedó marginado y sin apoyo, cayendo en el desempleo y el intento de suicidio. Su caso evidencia la política de encubrimiento, trasladar al agresor y silenciar a la víctima, una táctica repetida en la historia clerical global. La concupiscencia de la carne y la ambición de poder se revelan como las debilidades más persistentes en el clero dominico. La historia también registra inquisidores corruptos que usaron su autoridad para venganzas personales o lucro. Se sospecha que Torquemada y otros inquisidores dominicos no solo perseguían herejes por celo doctrinal, sino también para confiscar sus bienes y engrosar así las arcas de la corona y del Santo Oficio. Además del concubinato generalizado y la solicitación en confesión, se documentan otros casos de abusos de poder, corrupción moral y perversión espiritual en la historia dominica. Algunos inquisidores, investidos de autoridad absoluta, usaron sus cargos para venganzas personales o enriquecimiento ilícito. Se sabe que en la Inquisición española, dominada por frailes dominicos, muchas acusaciones de herejía contra familias conversas pudientes derivaban en confiscación de sus bienes, creando un sistema de represión que también engordaba las arcas de la corona y mantenía la posición de poder de la orden. En la era colonial, ciertos misioneros dominicos, a pesar de ejemplos heroicos como Bartolomé de las Casas, cayeron en la tentación de la riqueza y el poder. Algunos aceptaron encomiendas, tierras con indígenas, prohibidas a los religiosos por su regla, mientras otros se aliaban con hacendados criollos, traicionando los ideales de defensa de los oprimidos que predicaban en sus sermones. En Europa, crónicas revelan la existencia de conventos convertidos en verdaderos centros de nepotismo, donde los prioratos se transmitían entre aliados y la vida comunitaria se relajaba hasta el extremo de la mundanidad. En el siglo XVIII y XIX, la literatura anticlerical y satírica exacerbó la imagen de los frailes corruptos y lujuriosos, generalizando defectos que, aunque reales en algunos casos, no representaban a la totalidad. Panfletos populares retrataban a los dominicos como hipócritas predicadores de virtud, mientras engordaban con lujos y placeres prohibidos. Un famoso canto anticlerical del siglo XIX los ridiculizaba diciendo: «Fray Canuto, fraile puto, predica contra lujuria y come más que un disoluto». Este tipo de burlas revela la pérdida de respeto que ciertos sectores del pueblo sentían hacia los clérigos que no vivían sus votos con coherencia. En tiempos recientes, la Orden ha comenzado un proceso de revisión y mea culpa. En varios países existen protocolos estrictos para prevenir y denunciar abusos sexuales en sus instituciones educativas, parroquiales y misionales. Por ejemplo, la provincia dominica de Occidente en Estados Unidos declara su compromiso de proteger a las posibles víctimas de abuso sexual y prevenir estos delitos en obediencia a la verdad del Evangelio. Sin embargo, este cambio es aún parcial, pues cada provincia es autónoma y no siempre aplica las mismas medidas con igual rigor. Un caso estremecedor de abuso y manipulación espiritual reciente se descubrió en Polonia en 2021. El fraile dominico Paweł M., predicador popular y líder de un grupo de oración, creó en torno suyo una verdadera secta dentro del convento. Mediante intimidación espiritual, aislamiento psicológico y control carismático, sometió a varias mujeres a abusos sexuales y psicológicos sistemáticos. La orden, al hacerse público el escándalo, pidió perdón y colaboró con la investigación civil, expulsándolo de la comunidad. Este caso reveló que, incluso en la actualidad, el carisma religioso y la autoridad espiritual pueden ser usados como herramientas de dominio perverso cuando no existen controles claros ni supervisión ética real. Por su parte, Alfonso Ruiz de Arcaute, la víctima española mencionada, concluyó su testimonio con palabras que resumen la herida aún abierta. La Iglesia
tiene pánico a reconocer y reparar a las víctimas porque sabe que si empieza a confesar los abusos, saldrán más. Esta frase encierra una dura verdad histórica. Desde los concubinatos tolerados durante siglos hasta los abusos sexuales contemporáneos, la tendencia institucional ha sido proteger la imagen antes que la justicia. Y mientras no se rompa ese pacto de silencio, las víctimas seguirán cargando solas con traumas que les fueron infligidos por quienes debían ser sus pastores y guías espirituales. En síntesis, el lado oscuro de los dominicos no se limita a sus inquisiciones y doctrinas rígidas. Sus propias faltas humanas, lujuria, abuso, corrupción, contradicen el ideal de castidad, pobreza y obediencia que profesaban ante Dios. Reconocer estos hechos no es denigrar a la orden, sino recuperar la verdad histórica que hace justicia a las víctimas y advierte sobre el peligro de una autoridad religiosa sin control ni humildad. Solo así podrán cumplir con su verdadero lema: Veritas, la verdad que libera incluso cuando duele. A lo largo de los siglos, mientras los dominicos escribían sus propias crónicas para glorificar su labor como predicadores y guardianes de la fe, surgieron voces disidentes que mostraban una realidad muy distinta. Testimonios de víctimas, opositores, filósofos y escritores que vivieron o presenciaron su poder represivo dejaron plasmada una memoria más cruda y humana, alejada de los informes oficiales y de las justificaciones eclesiásticas. Estas voces, a menudo silenciadas o ignoradas, son esenciales para comprender el verdadero impacto de sus actos en las vidas concretas de miles de personas. Uno de los testimonios más desgarradores proviene de William Lithgow, viajero escocés capturado por la Inquisición en Málaga en 1620, acusado de espionaje por su fe protestante. Sobrevivió a las torturas y relató con detalle su calvario. Fue estirado brutalmente en el potro, casi ahogado mediante la toca y golpeado sin descanso, mientras los dominicos le exigían que renegara de su fe. Lithgow escribe con orgullo y dolor: que toda la corte de Inglaterra sea testigo de qué anatómico mártir regresé. Su cuerpo quedó destrozado, sus huesos dislocados, sus pulmones dañados, y tardó meses en recuperar una movilidad mínima. Narra, con amargo contraste, cómo un carcelero musulmán esclavo fue más compasivo que los frailes cristianos, dándole agua cuando casi moría. Su relato se convirtió en un símbolo de propaganda antiespañola en las Islas Británicas, pero más allá de su uso político, es un testimonio real que da rostro y nombre al sufrimiento de miles de torturados anónimos cuyas voces jamás fueron escuchadas. En tiempos más recientes, emergieron las voces de víctimas de abusos sexuales cometidos por dominicos, como Alfonso Ruiz de Arcaute. En 1983, cuando era un niño de 13 años y monaguillo en Vitoria, País Vasco, fue abusado repetidamente por un fraile dominico. Alfonso cayó durante décadas, paralizado por el trauma, el miedo y la vergüenza. Cuando finalmente habló, encontró la indiferencia y el desprecio de la institución. Su abusador fue trasladado de convento y protegido, mientras él era marginado, expulsado del seminario por ser homosexual y condenado al desempleo, la depresión y varios intentos de suicidio. Durante más o menos un año, un fraile abusó de mí. Fue en 1983 y yo tenía 13 años. Alfonso escribió con valentía que las víctimas merecen ser escuchadas cara a cara, porque muchos no se repondrán jamás y otros ya han optado por la muerte ante la indiferencia. Su testimonio expone no solo el crimen, sino el encubrimiento sistemático de la orden, que eligió proteger a sus miembros antes que a los inocentes. Otros testimonios no oficiales provienen de opositores intelectuales y críticos de su época. Michel de Montaigne, filósofo humanista, describió con horror cómo la Inquisición ejecutaba a inocentes acusados de herejía, dejando claro que ningún arrepentimiento podía devolver la vida a un ajusticiado. Voltaire, feroz crítico de la intolerancia, satirizó a los dominicos en su novela Cándido, donde un auto de fe es realizado en Lisboa para evitar futuros terremotos,
ridiculizando la superstición que disfrazaba de fe el fanatismo cruel. En España, José Cadalso escribió en sus Cartas Marruecas, 1789, que los frailes dominicos y los inquisidores eran vistos como símbolos de atraso, ignorancia y opresión, pues poseían un poder absoluto que la población temía incluso más que al propio rey. La leyenda negra protestante se alimentó de panfletos, grabados y relatos, donde dominicos eran representados como sádicos torturadores, imágenes que, si bien exageradas en ocasiones, bebían de testimonios reales como el de Lithgow. Incluso embajadores y viajeros extranjeros describían su experiencia con estupor. Guicciardini, embajador florentino en España en 1560, escribió que los españoles parecían religiosos solo en apariencia, pues actuaban con hipocresía y crueldad, refiriéndose en especial a los frailes dominicos inquisidores. Estas observaciones no solo crearon una imagen negativa en Europa, sino que mostraban la percepción generalizada de que la religión estaba unida al terror. Por último, no podemos ignorar el testimonio simbólico de los indígenas americanos, cuyo sufrimiento fue documentado por frailes como Bartolomé de las Casas y Fray Antón de Montesinos. Aunque muchos de sus gritos se perdieron por la destrucción cultural, sus palabras quedaron eco en sermones como el de Montesinos en 1511. ¿Estos indios no son acaso hombres? ¿No tienen alma racional? Con estas palabras, Montesinos denunció ante los encomenderos su brutalidad, actuando como altavoz de aquellos que no podían defenderse. Fue el primer alegato de derechos humanos en América, y aunque provenía de un dominico, representaba el clamor de los oprimidos frente al poder colonial y religioso que se ejercía con violencia. Además de los testimonios de víctimas directas, encontramos relatos de opositores y críticos ilustrados que denunciaron la brutalidad de los dominicos en su papel inquisitorial. Voltaire, en su diccionario filosófico, no dudó en calificar de absurdos y crueles los autos de fe dirigidos por frailes, argumentando que ninguna doctrina podía justificarlos. En su novela Cándido, ridiculizó con ironía amarga que los dominicos realizaran autos de fe tras el terremoto de Lisboa para calmar la ira de Dios, evidenciando la mentalidad supersticiosa y fanática que subyacía en aquellos rituales de castigo y terror. Otro testimonio indirecto proviene de la leyenda negra protestante, que si bien exagerada en ciertos grabados y panfletos, estaba basada en realidades documentadas. Se imprimieron imágenes donde dominicos inquisidores aparecían como bestias demoníacas, atormentando cuerpos inocentes. Panfletos holandeses de 1567, tras las represiones en Flandes, describían inquisidores españoles, muchos de ellos dominicos, como animales sedientos de sangre. Aunque tenían fines propagandísticos, estos textos recogían relatos reales de perseguidos, agregando dramatismo para infundir terror y odio hacia el catolicismo hispano. Incluso embajadores extranjeros daban fe de esta percepción. Guicciardini, en sus informes diplomáticos, describía cómo el pueblo temía más al tribunal inquisitorial que a cualquier castigo civil, pues su poder se extendía al alma y al honor familiar, una amenaza existencial completa. Estos comentarios diplomáticos ayudaron a consolidar la imagen internacional de la Inquisición como un sistema brutal de represión de conciencia. En América, aunque muchos testimonios indígenas se perdieron, los sermones de frailes dominicos como Bartolomé de las Casas y Fray Antón de Montesinos reflejan los gritos de los oprimidos. Montesinos, en 1511, denunció en la isla La Española la esclavitud y los abusos, preguntando a los colonos españoles: ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Estos no son acaso hombres? ¿No tienen alma racional? Estas palabras, dichas desde el púlpito, resonaron como un eco de la desesperación de miles de indígenas silenciados. Aunque Montesinos hablaba como dominico, su sermón era el clamor de los que no podían hablar. Por su parte, Las Casas documentó los llantos y súplicas de caciques antillanos, pidiendo clemencia ante el genocidio, testimonio que revela el lado devastador de la evangelización y conquista en la que también participaron dominicos, aunque algunos denunciaran sus excesos. Finalmente, encontramos las voces fantasmales del folclore popular,
relatos de aparecidos, maldiciones y espectros asociados a los conventos y edificios inquisitoriales dominicos. En la Ciudad de México, por ejemplo, se cuentan leyendas sobre el antiguo Palacio de la Inquisición, hoy museo, donde los vigilantes afirman escuchar lamentos en los pasillos y ver la figura de un fraile decapitado vagando de noche, o de una mujer espectral que llora suplicando ser enterrada en suelo consagrado, pues su alma permanece atrapada en esas paredes. Otra leyenda cuenta que, durante una remodelación en 1860, se halló un túnel con 13 esqueletos momificados, supuestas víctimas de torturas inquisitoriales olvidadas, aunque algunos afirman que entre ellos estaba el ex fraile Servando Teresa de Mier, figura rebelde del México independiente, quien en realidad murió de enfermedad, pero que el mito colocó como ejecutado en secreto por la Iglesia. Estos relatos paranormales, si bien carecen de rigor histórico, funcionan como la voz simbólica de los muertos. La cultura popular expresa así la memoria colectiva de terror, castigo y dolor que los autos de fe y la represión inquisitorial dejaron grabados en la psique hispanoamericana y europea. Detrás de cada fantasma inventado hay un trasfondo real de sufrimiento y miedo transmitido de generación en generación. En definitiva, las voces no oficiales de víctimas reales, opositores ilustrados o el eco folclórico de las víctimas sin nombre, conforman un testimonio indispensable para conocer la verdadera historia de la orden de predicadores. Estas voces nos obligan a mirar más allá de las crónicas oficiales y los títulos honoríficos para escuchar a quienes fueron quemados, torturados, humillados o silenciados en nombre de la fe. Escuchar estas voces, desde el potro de tortura donde un hereje gritaba su inocencia, la alcoba donde un niño violado lloraba en silencio, la pluma indignada de un filósofo ilustrado o los susurros del pueblo sobre frailes corruptos y fantasmas inquisitoriales, es el único camino para comprender la historia real de la orden dominica. Una historia de luz y sombra, pero también de horrores que, aunque justificados en su tiempo como defensa de la ortodoxia, hoy solo pueden contemplarse con estremecimiento y compasión. A lo largo de los siglos, mientras los dominicos escribían sus propias crónicas para glorificar su labor como predicadores y guardianes de la fe, surgieron voces disidentes que mostraban una realidad muy distinta. Testimonios de víctimas, opositores, filósofos y escritores que vivieron o presenciaron su poder represivo dejaron plasmada una memoria más cruda y humana, alejada de los informes oficiales y de las justificaciones eclesiásticas. Estas voces, a menudo silenciadas o ignoradas, son esenciales para comprender el verdadero impacto de sus actos en las vidas concretas de miles de personas. Uno de los testimonios más desgarradores proviene de William Lithgow, viajero escocés capturado por la Inquisición en Málaga en 1620, acusado de espionaje por su fe protestante. Sobrevivió a las torturas y relató con detalle su calvario. Fue estirado brutalmente en el potro, casi ahogado mediante la toca y golpeado sin descanso, mientras los dominicos le exigían que renegara de su fe. Lithgow escribe con orgullo y dolor: que toda la corte de Inglaterra sea testigo de qué anatómico mártir regresé. Su cuerpo quedó destrozado, sus huesos dislocados, sus pulmones dañados, y tardó meses en recuperar una movilidad mínima. Narra, con amargo contraste, cómo un carcelero musulmán esclavo fue más compasivo que los frailes cristianos, dándole agua cuando casi moría. Su relato se convirtió en un símbolo de propaganda antiespañola en las Islas Británicas, pero más allá de su uso político, es un testimonio real que da rostro y nombre al sufrimiento de miles de torturados anónimos cuyas voces jamás fueron escuchadas. En tiempos más recientes, emergieron las voces de víctimas de abusos sexuales cometidos por dominicos, como Alfonso Ruiz de Arcaute. En 1983, cuando era un niño de 13 años y monaguillo en Vitoria, País Vasco, fue abusado repetidamente por un fraile dominico. Alfonso cayó durante décadas, paralizado por el trauma, el miedo y la vergüenza. Cuando finalmente habló, encontró la indiferencia y el desprecio de la institución. Su abusador fue trasladado de convento y protegido, mientras él era marginado,
expulsado del seminario por ser homosexual y condenado al desempleo, la depresión y varios intentos de suicidio. Durante más o menos un año, un fraile abusó de mí. Fue en 1983 y yo tenía 13 años. Alfonso escribió con valentía que las víctimas merecen ser escuchadas cara a cara, porque muchos no se repondrán jamás y otros ya han optado por la muerte ante la indiferencia. Su testimonio expone no solo el crimen, sino el encubrimiento sistemático de la orden, que eligió proteger a sus miembros antes que a los inocentes. Otros testimonios no oficiales provienen de opositores intelectuales y críticos de su época. Michel de Montaigne, filósofo humanista, describió con horror cómo la Inquisición ejecutaba a inocentes acusados de herejía, dejando claro que ningún arrepentimiento podía devolver la vida a un ajusticiado. Voltaire, feroz crítico de la intolerancia, satirizó a los dominicos en su novela Cándido, donde un auto de fe es realizado en Lisboa para evitar futuros terremotos, ridiculizando la superstición que disfrazaba de fe el fanatismo cruel. En España, José Cadalso escribió en sus Cartas Marruecas, 1789, que los frailes dominicos y los inquisidores eran vistos como símbolos de atraso, ignorancia y opresión, pues poseían un poder absoluto que la población temía incluso más que al propio rey. La leyenda negra protestante se alimentó de panfletos, grabados y relatos, donde dominicos eran representados como sádicos torturadores, imágenes que, si bien exageradas en ocasiones, bebían de testimonios reales como el de Lithgow. Incluso embajadores y viajeros extranjeros describían su experiencia con estupor. Guicciardini, embajador florentino en España en 1560, escribió que los españoles parecían religiosos solo en apariencia, pues actuaban con hipocresía y crueldad, refiriéndose en especial a los frailes dominicos inquisidores. Estas observaciones no solo crearon una imagen negativa en Europa, sino que mostraban la percepción generalizada de que la religión estaba unida al terror. Por último, no podemos ignorar el testimonio simbólico de los indígenas americanos, cuyo sufrimiento fue documentado por frailes como Bartolomé de las Casas y Fray Antón de Montesinos. Aunque muchos de sus gritos se perdieron por la destrucción cultural, sus palabras quedaron eco en sermones como el de Montesinos en 1511. ¿Estos indios no son acaso hombres? ¿No tienen alma racional? Con estas palabras, Montesinos denunció ante los encomenderos su brutalidad, actuando como altavoz de aquellos que no podían defenderse. Fue el primer alegato de derechos humanos en América, y aunque provenía de un dominico, representaba el clamor de los oprimidos frente al poder colonial y religioso que se ejercía con violencia. Además de los testimonios de víctimas directas, encontramos relatos de opositores y críticos ilustrados que denunciaron la brutalidad de los dominicos en su papel inquisitorial. Voltaire, en su diccionario filosófico, no dudó en calificar de absurdos y crueles los autos de fe dirigidos por frailes, argumentando que ninguna doctrina podía justificarlos. En su novela Cándido, ridiculizó con ironía amarga que los dominicos realizaran autos de fe tras el terremoto de Lisboa para calmar la ira de Dios, evidenciando la mentalidad supersticiosa y fanática que subyacía en aquellos rituales de castigo y terror. Otro testimonio indirecto proviene de la leyenda negra protestante, que si bien exagerada en ciertos grabados y panfletos, estaba basada en realidades documentadas. Se imprimieron imágenes donde dominicos inquisidores aparecían como bestias demoníacas, atormentando cuerpos inocentes. Panfletos holandeses de 1567, tras las represiones en Flandes, describían inquisidores españoles, muchos de ellos dominicos, como animales sedientos de sangre. Aunque tenían fines propagandísticos, estos textos recogían relatos reales de perseguidos, agregando dramatismo para infundir terror y odio hacia el catolicismo hispano. Incluso embajadores extranjeros daban fe de esta percepción. Guicciardini, en sus informes diplomáticos, describía cómo el pueblo temía más al tribunal inquisitorial que a cualquier castigo civil, pues su poder se extendía al alma y al honor familiar, una amenaza existencial completa.
Estos comentarios diplomáticos ayudaron a consolidar la imagen internacional de la Inquisición como un sistema brutal de represión de conciencia. En América, aunque muchos testimonios indígenas se perdieron, los sermones de frailes dominicos como Bartolomé de las Casas y Fray Antón de Montesinos reflejan los gritos de los oprimidos. Montesinos, en 1511, denunció en la isla La Española la esclavitud y los abusos, preguntando a los colonos españoles: ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Estos no son acaso hombres? ¿No tienen alma racional? Estas palabras, dichas desde el púlpito, resonaron como un eco de la desesperación de miles de indígenas silenciados. Aunque Montesinos hablaba como dominico, su sermón era el clamor de los que no podían hablar. Por su parte, Las Casas documentó los llantos y súplicas de caciques antillanos, pidiendo clemencia ante el genocidio, testimonio que revela el lado devastador de la evangelización y conquista en la que también participaron dominicos, aunque algunos denunciaran sus excesos. Finalmente, encontramos las voces fantasmales del folclore popular, relatos de aparecidos, maldiciones y espectros asociados a los conventos y edificios inquisitoriales dominicos. En la Ciudad de México, por ejemplo, se cuentan leyendas sobre el antiguo Palacio de la Inquisición, hoy museo, donde los vigilantes afirman escuchar lamentos en los pasillos y ver la figura de un fraile decapitado vagando de noche, o de una mujer espectral que llora suplicando ser enterrada en suelo consagrado, pues su alma permanece atrapada en esas paredes. Otra leyenda cuenta que, durante una remodelación en 1860, se halló un túnel con 13 esqueletos momificados, supuestas víctimas de torturas inquisitoriales olvidadas, aunque algunos afirman que entre ellos estaba el exfraile Servando Teresa de Mier, figura rebelde del México independiente, quien en realidad murió de enfermedad, pero que el mito colocó como ejecutado en secreto por la Iglesia. Estos relatos paranormales, si bien carecen de rigor histórico, funcionan como la voz simbólica de los muertos. La cultura popular expresa así la memoria colectiva de terror, castigo y dolor que los autos de fe y la represión inquisitorial dejaron grabados en la psique hispanoamericana y europea. Detrás de cada fantasma inventado hay un trasfondo real de sufrimiento y miedo, transmitido de generación en generación. En definitiva, las voces no oficiales, de víctimas reales, opositores ilustrados o el eco folclórico de las víctimas sin nombre, conforman un testimonio indispensable para conocer la verdadera historia de la Orden de Predicadores. Estas voces nos obligan a mirar más allá de las crónicas oficiales y los títulos honoríficos para escuchar a quienes fueron quemados, torturados, humillados o silenciados en nombre de la fe. Escuchar estas voces, desde el potro de tortura donde un hereje gritaba su inocencia, la alcoba donde un niño violado lloraba en silencio, la pluma indignada de un filósofo ilustrado o los susurros del pueblo sobre frailes corruptos y fantasmas inquisitoriales, es el único camino para comprender la historia real de la Orden Dominica. Una historia de luz y sombra, pero también de horrores que, aunque justificados en su tiempo como defensa de la ortodoxia, hoy solo pueden contemplarse con estremecimiento y compasión. Desde sus orígenes, la Orden de los Dominicos ha estado envuelta en un halo de misterio. Su influencia inquisitorial, su disciplina interna y su rica iconografía alimentaron durante siglos leyendas sobre rituales secretos, símbolos esotéricos y prácticas ocultas. Aunque gran parte de estas historias son exageraciones, reflejan el temor y la fascinación que generaba su poder. Uno de los símbolos más poderosos asociados a la orden es el de los dominicanes, o perros del Señor. La leyenda cuenta que la madre de Santo Domingo soñó antes de su nacimiento que paría un perro con una antorcha encendida en la boca, iluminando el mundo. Desde entonces, los dominicos adoptaron esa imagen como heráldica, un perro guardián que porta la luz de la verdad y persigue la herejía hasta los rincones más oscuros. Este símbolo aparece en pinturas y esculturas, como en el cuadro de Claudio Coello, donde un perro con antorcha descansa a los pies de Santo Domingo, o en capiteles medievales que representan perros protegiendo el árbol del Señor. Su papel como inquisidores
reforzó su imagen siniestra. La cruz verde del Santo Oficio, con la espada de justicia y la rama de olivo de clemencia, era el estandarte en los autos de fe. Los sanbenitos llevaban símbolos codificados, llamas ascendentes para los condenados a la hoguera, llamas descendentes para los reconciliados. Para el pueblo, eran imágenes de terror. Para los frailes, un lenguaje secreto que comunicaba salvación o condena. La percepción de sus rituales inquisitoriales como magia negra invertida era común entre los protestantes europeos. Los dominicos eran vistos como monjes siniestros, servidores de Satanás disfrazados de santos. Leyendas como la de San Alberto Magno reforzaron esa visión. Aunque fue un brillante científico y teólogo medieval, la tradición popular le atribuyó la creación de un autómata parlante tras décadas de estudios alquímicos. Se decía que su discípulo, Santo Tomás de Aquino, horrorizado al ver a la máquina hablar, la destruyó pensando que era obra del diablo. También se afirmaba que Alberto había descubierto la piedra filosofal y se la legó a Tomás antes de morir. Aunque no existen pruebas de tales hechos, estas historias convirtieron al sabio dominico en un mago ocultista a ojos del pueblo. Otro texto que consolidó la asociación dominica con lo esotérico fue el Malleus Maleficarum, Martillo de las Brujas, escrito en 1486 por el dominico Heinrich Kramer. Este manual demonológico, redactado para perseguir la brujería, describe con morboso detalle los aquelarres, pactos satánicos y hechizos que supuestamente practicaban las brujas. En su afán por refutar la magia, terminó convirtiéndose en un tratado de ocultismo. Sus críticos afirmaban que Kramer estaba tan obsesionado con el diablo como las mismas brujas que cazaba. Aunque otros clérigos lo cuestionaron por su visión desequilibrada, el Malleus se difundió ampliamente y desencadenó persecuciones masivas. Incluso en el año 2000, los dominicos alemanes reconocieron su responsabilidad histórica, admitiendo que textos como el Malleus promovieron torturas y muertes ignominiosas, contribuyendo a la histeria colectiva que consumió Europa durante la caza de brujas. Dentro de la propia orden de predicadores, existían rituales internos cargados de solemnidad. Aunque no eran secretos en el sentido ocultista, sí poseían un aire de misterio para el exterior. La ceremonia de profesión de votos, por ejemplo, se realizaba en el capítulo conventual a puerta cerrada. El novicio se postraba en forma de cruz, pronunciaba su fórmula de obediencia y recibía el capucho negro que lo identificaba como fraile dominico. No había conjuros arcanos ni juramentos crípticos, pero el rigor y la teatralidad del rito alimentaban la percepción de que se trataba de un ingreso a un círculo cerrado y poderoso. Sin embargo, la imaginación popular siempre fue más allá. Durante el siglo XIX, con la expansión del liberalismo y la masonería, muchos comenzaron a ver en los dominicos una especie de sociedad secreta católica, urdiendo conspiraciones para sostener la monarquía y la ortodoxia. Novelas como El monje de M.J. Lewis retrataron a frailes españoles como magos lujuriosos que pactaban con el demonio. Aunque su protagonista no era dominico, la atmósfera de monasterios oscuros y prácticas prohibidas consolidó la imagen de los frailes como guardianes de secretos siniestros. También existieron dominicos que llevaron la mística hasta el extremo, generando sospechas. Girolamo Savonarola, en la Florencia del siglo XV, se autoproclamaba profeta del Apocalipsis. Organizaba hogueras de vanidades donde ardían objetos considerados pecaminosos y clamaba haber recibido visiones directas de Dios. Su fanatismo lo llevó a la excomunión y a la hoguera. Fue visto por algunos como un santo visionario, por otros como un fanático delirante que manipulaba a las masas con miedo religioso. En cuanto a fenómenos místicos, varios dominicos como Santa Catalina de Siena o Johannes Tauler experimentaron visiones, éxtasis o estigmas que para la Iglesia eran pruebas de santidad, pero para muchos contemporáneos eran señales de locura o incluso posesión. La fina línea entre lo divino y lo demoníaco alimentaba rumores de que los frailes practicaban artes ocultas disfrazadas de piedad. Sin embargo, en la historia no existen evidencias sólidas de rituales satánicos o mágicos dentro de la orden.
a diferencia de los templarios, que fueron acusados, falsamente, de idolatría secreta. Los dominicos fueron cazadores de herejías y brujerías, no practicantes. Aún así, el pueblo creó sus propias leyendas. En México, por ejemplo, se dice que el último inquisidor lanzó una maldición antes de morir, asegurando que las almas de los condenados vagarían eternamente por la ciudad. Y en España, se creía que probar un San Benito maldito podía causar locura o posesión. Hoy en día, novelas gráficas, videojuegos y literatura gótica siguen presentando a los dominicos como frailes guerreros que custodian grimorios, portales infernales y saberes prohibidos. Esta imagen es el reflejo de siglos de historia mezclados con fantasía y terror popular. Para muchos, los dominicos son los magos de la luz, iluminadores de la verdad. Para otros, fueron magos oscuros, inquisidores sin alma, que usaban su poder como hechicería negra para doblegar cuerpos y mentes. En definitiva, entre la realidad y la leyenda, la orden de predicadores se mueve en un péndulo simbólico. Del perro con antorcha que ilumina el mundo, al inquisidor que apaga vidas en nombre de la fe. Del rosario revelado por la Virgen al Malleus Maleficarum inspirado por la obsesión demoníaca. Un legado marcado por la luz de la teología y las sombras de la superstición y el terror. Pocas órdenes religiosas han estado tan ligadas a la creación de una leyenda negra como la Orden de los Dominicos. Esta leyenda negra, mezcla de realidad, exageración y ficción, consolidó en la conciencia europea la imagen de los dominicos como inquisidores crueles, fanáticos y sedientos de sangre. Nació en el siglo XVI, alimentada por escritores protestantes y enemigos políticos de la monarquía española, pero rápidamente se propagó como un símbolo de terror religioso. En estas narrativas, los frailes dominicos aparecen retratados como hombres de aspecto severo, implacables torturadores de herejes, brujas y conversos. Figuras como Tomás de Torquemada se convirtieron casi en monstruos literarios. El embajador veneciano Soranzo ya decía en 1565 que la Inquisición española trasciende la autoridad del rey y que todos tiemblan ante ella. Era una descripción que subrayaba el poder absoluto de estos frailes, consolidando la idea de que la Inquisición era una máquina de terror dirigida por hombres sin compasión. Durante la Guerra de Flandes, los rebeldes holandeses difundieron grabados escalofriantes donde frailes dominicos aparecían con garras y colmillos animalescos, torturando a víctimas indefensas en mazmorras subterráneas. Estas ilustraciones marcaron profundamente la imaginación colectiva. La Inquisición se volvió sinónimo de horror y los dominicos sus eternos guardianes sombríos. La literatura gótica y romántica de los siglos XVIII y XIX continuó alimentando esta imagen oscura. En novelas como El monje, 1796, de M.G. Lewis, Melmoth el Errabundo, 1820, de Maturín o Los Miserables de Víctor Hugo, los dominicos son mencionados como inquisidores implacables, encarnando un poder casi demoníaco. La ópera Don Carlo de Verdi presenta a Nomahaney, a un gran inquisidor dominico, ciego y decrépito, cuya voz cavernosa somete incluso al propio rey Felipe II. Allí, el fraile exige la muerte de Don Carlo con frialdad, encarnando el fanatismo absoluto. En España, tras la abolición de la Inquisición en 1834, la memoria popular se mezcló con refranes y dichos cotidianos. La frase «colgar el San Benito», que hoy significa culpar injustamente a alguien, proviene de la costumbre inquisitorial de colgar en las iglesias el San Benito de los reconciliados, exhibiendo su vergüenza ante el pueblo. Otro dicho, irse en humo, se vincula al destino de los herejes relajados en la hoguera, que literalmente se convertían en humo ante la multitud. Incluso la palabra inquisidor quedó en el español como sinónimo de una persona escrutadora, severa y despiadada. Las antiguas sedes inquisitoriales se convirtieron en escenarios de leyendas de terror. En México, el Palacio de la Inquisición es hoy un museo,
pero guardias y visitantes cuentan haber escuchado lamentos en los calabozos y haber visto figuras fantasmales vestidas de monje o mujeres llorando. En Sevilla, el castillo de San Jorge alberga la leyenda del fantasma de la niña judía de blanco, cuyo espíritu vaga por los pasillos clamando justicia. En Cartagena de Indias, Colombia, la leyenda de la mantilla de la Inquisición narra cómo el alma de una mujer ejecutada camina envuelta en su velo, pidiendo clemencia a los vivos. En República Dominicana, país que lleva el nombre de Santo Domingo, los relatos coloniales cuentan que en los túneles bajo la fortaleza Ozama existen tesoros protegidos por conjuros de frailes dominicos, y quien intente desenterrarlos sin permiso sufrirá su maldición. En el Perú colonial, historias de pasadizos secretos en monasterios dominicos se vinculan a encuentros amorosos prohibidos, y se dice que los espectros de monjas penitentes vagan aún, cargando la vergüenza de sus pecados. Estas leyendas revelan el lugar que los dominicos ocupan en el subconsciente popular. No solo fueron predicadores y teólogos, sino también figuras temidas, casi mágicas, capaces de bendecir campos para alejar plagas o invocar desgracias si alguien osaba insultarlos. El imaginario popular sobre los dominicos no se detuvo en los relatos medievales o coloniales. Incluso en la cultura contemporánea, la figura del fraile dominico inquisidor continúa proyectando una sombra poderosa. El cine y la televisión han reforzado este arquetipo. Basta recordar la parodia de Monty Python con su célebre frase «Nadie espera a la Inquisición española», donde frailes torpes vestidos de rojo aparecen como villanos caricaturescos, pero temidos. Aunque en realidad los inquisidores no vestían de rojo, esta sátira juega con la asociación mental inmediata entre hábito religioso e intimidación. En un registro más dramático, la película Goya's Ghosts, 2006, dirigida por Milos Forman, muestra a un cruel inquisidor dominico, interpretado por Javier Bardem, que encarna el abuso de poder y la hipocresía moral. Allí se retrata la Inquisición como un sistema brutal, lleno de corrupción y sadismo, donde el fraile inquisidor es al mismo tiempo verdugo y víctima de su propio fanatismo. En la novela El nombre de la rosa, 1980, de Humberto Eco, y su adaptación cinematográfica de 1986, aunque los protagonistas sean franciscanos, el antagonista principal es Bernardo Gui, un inquisidor dominico real del siglo XIV. Eco lo representa como un hombre frío, calculador y despiadado, convencido de obrar por el bien de la fe mientras tortura y quema a inocentes. Esta obra influyó enormemente en la percepción moderna del fraile dominico inquisidor como el epítome de la ortodoxia implacable. El folclore también conserva supersticiones vinculadas a ellos. En algunas regiones de México y Centroamérica existe la creencia de que los dominicos podían lanzar maldiciones a pueblos enteros si eran insultados, o que un San Benito colgado traía desgracias a quien osara tocarlo. Estas leyendas revelan la mezcla de respeto, miedo y superstición que su figura generaba. En República Dominicana, historias coloniales narran que los frailes dominicos bendecían los campos para alejar plagas, pero si la cosecha fracasaba, se les culpaba de haber rezado mal o incluso de haber invocado un maleficio. En Perú, leyendas de túneles secretos bajo conventos dominicos narran encuentros prohibidos entre frailes y mujeres, con sus almas aún vagando en pena por haber roto los votos sagrados. Incluso hoy, en la cultura popular moderna, la iconografía dominica aparece en novelas gráficas, videojuegos y series de fantasía. Allí los dominicos suelen figurar como monjes guerreros que custodian grimorios, puertas infernales o conocimientos prohibidos. Aunque históricamente no haya evidencia de prácticas ocultistas reales dentro de la orden, su papel como inquisidores y guardianes de la ortodoxia los ha convertido en personajes ideales para las ficciones de horror gótico y misticismo medieval. Por otro lado, la propia orden de predicadores ha intentado revertir su leyenda negra en tiempos recientes. Durante el jubileo por su 800 aniversario en 2016, destacaron su contribución a la filosofía, los derechos humanos y la teología, pidiendo perdón por los errores del pasado, en especial su participación en la Inquisición. Hoy muchos dominicos trabajan en derechos humanos, educación y diálogo interreligioso, tratando de mostrar la luz de su carisma original frente a las sombras históricas que los persiguen. Sin embargo,
La leyenda negra persiste porque toca fibras universales: el temor al poder religioso absoluto, al castigo implacable, a la manipulación de la fe para dominar cuerpos y conciencias. Como todo mito cultural, mezcla hechos ciertos con exageraciones, pero cumple una función moral: advertir sobre los peligros de la intolerancia y el fanatismo. La imagen del dominico inquisidor es, en última instancia, un espejo de los excesos que el ser humano puede cometer en nombre de sus creencias. Hoy, en cada museo de la Inquisición, en cada ruina de un convento dominico o en cada novela histórica donde aparecen, los dominicos continúan encarnando esa dualidad: guardianes de la verdad y al mismo tiempo símbolos de un pasado tenebroso que, si no se recuerda, está condenado a repetirse. La expansión ultramarina de España y Portugal en los siglos XVI y XVII llevó a los dominicos más allá de Europa, convirtiéndolos en protagonistas de la evangelización colonial en América Latina y Asia. Su papel fue profundo y contradictorio. Misioneros apasionados por la fe, defensores de indígenas y creadores de universidades, pero también parte de un sistema colonial que impuso la cultura europea y justificó en ocasiones la conquista. En América, los dominicos llegaron prácticamente junto con los primeros conquistadores. Ya en 1510 establecieron su primera comunidad en La Española, hoy República Dominicana. Fue allí donde, en 1511, Fray Antón de Montesinos pronunció su célebre sermón contra los abusos coloniales. Ante los conquistadores y encomenderos reunidos en la iglesia, denunció con valentía: ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿No son hombres? ¿No tienen alma racional? Estas palabras resonaron como un trueno moral. Fue la primera voz profética en América que cuestionó el sistema de encomiendas. Su sermón provocó escándalo entre los colonos y hasta la ira del gobernador Diego Colón, pero marcó el inicio de la defensa de los pueblos originarios como causa dominica. Impactado por estas prédicas, Bartolomé de las Casas, entonces encomendero, se convirtió y se hizo dominico en 1522. Dedicó el resto de su vida a denunciar la violencia colonial. Su obra, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, 1552, narró con crudeza las atrocidades cometidas en nombre de la corona. Si bien este libro fue usado como propaganda antiespañola en Europa para forjar la leyenda negra, en realidad era un clamor moral para detener la barbarie. Gracias a las Casas, se promulgaron las leyes nuevas de 1542 que prohibían la esclavitud indígena, aunque su cumplimiento fue limitado. La presencia dominica en América no se redujo a la prédica. Fundaron universidades, colegios y hospitales. En 1538 crearon la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, primera de América. En Lima, el Colegio de San Pablo formó a la élite intelectual criolla. Frailes como Fray Pedro de Córdoba organizaron la misión antillana, y Fray Luis Beltrán en Colombia era considerado taumaturgo por los indígenas, quienes aseguraban que obraba milagros y curaciones. Pero no todo fue heroico. Con el paso de los años, la corona empezó a nombrar obispos dominicos más diplomáticos que proféticos. Algunos se acomodaron al sistema colonial y otros colaboraron con la Inquisición establecida en México y Lima desde la década de 1570. Aunque la mayoría de inquisidores eran seculares, hubo dominicos que intervinieron activamente en juicios por herejía, apostasía, blasfemia o brujería, como Fray Juan de Prado en Cartagena de Indias. Aún así, su legado cultural es inmenso. Llevaron la devoción del rosario a toda América, fundando cofradías y santuarios, como el de la Virgen de Chiquinquirá en Colombia, patrona de ese país, cuya imagen y culto gestionan los dominicos desde el siglo XVII. Además, introdujeron la celebración de Santo Domingo como fiesta patronal en muchas ciudades centroamericanas y caribeñas. En Filipinas, la presencia dominica comenzó en 1587 con la llegada de misioneros desde México. Fundaron conventos en Manila y en 1611 establecieron la Universidad de Santo Tomás,
la más antigua de Asia, aún en funcionamiento. Esta universidad fue durante siglos el principal centro educativo filipino, formando incluso a líderes independentistas como José Rizal, quien, a pesar de haber estudiado allí, retrató a los dominicos como personajes oscuros en sus novelas por su complicidad con los abusos coloniales. Los dominicos en Filipinas evangelizaron provincias enteras, aprendieron lenguas locales como el tagalo y el cebuano, y escribieron catecismos en esos idiomas. También introdujeron la devoción a Nuestra Señora de la Naval, vinculada a la victoria naval sobre los holandeses en 1646, venerada hasta hoy por los filipinos. Desde Manila, emprendieron misiones hacia China, Japón y Vietnam, integrados en la provincia del Santísimo Rosario. En China, Fray Juan Cobo llegó a la corte imperial en 1595 y murió en un naufragio. Fray Domingo de Navarrete vivió años en el país y escribió sobre el choque cultural que experimentó. En Japón, varios dominicos fueron martirizados en Nagasaki entre 1617 y 1632, y San Lorenzo Ruiz, catequista laico asociado a los dominicos, fue ejecutado en 1637, siendo el primer santo mártir filipino. En Vietnam, decenas de dominicos murieron mártires durante las persecuciones imperiales de los siglos XVIII y XIX. Este testimonio de expansión heroica, sacrificio y controversia seguirá en la segunda parte, con detalles sobre sus conflictos doctrinales, su participación en la aculturación forzada y su legado polémico en la historia colonial global. La labor misionera dominica en Asia tuvo características propias. Desde Manila, frailes dominicos impulsaron misiones hacia China, Japón y Vietnam, bajo la provincia del Santísimo Rosario. En China, a fines del siglo XVI, Fray Juan Cobo llegó a la corte del emperador Wanli con el objetivo de establecer relaciones diplomáticas y evangelizar, pero murió cuando su barco naufragó en el viaje de regreso, presuntamente interceptado por japoneses. Aún así, dejó escritos sobre el idioma y la cultura china. Otro dominico destacado en China fue Fray Domingo de Navarrete, quien en el siglo XVII residió años en territorio chino, aprendiendo la lengua y escribiendo un valioso tratado sobre costumbres y pensamiento en Asia. Sin embargo, su postura doctrinal rígida lo llevó a enfrentarse con los jesuitas respecto al llamado rito chino. Mientras los jesuitas permitían a los conversos honrar a Confucio y sus ancestros como ceremonia civil, Navarrete y otros dominicos denunciaron esta práctica ante Roma como idolatría encubierta. La controversia terminó en 1704 con la prohibición papal de los ritos chinos, lo que deterioró la misión católica en China y limitó su expansión. En Japón, los dominicos también tuvieron un papel protagónico. A finales del siglo XVI, lograron convertir a Shin algunos daimios o señores feudales, pero pronto sobrevino la persecución. Varios dominicos fueron martirizados en Nagasaki, incluyendo sacerdotes y laicos asociados como San Lorenzo Ruiz, catequista filipino ejecutado en 1637, venerado hoy como protomártir de Filipinas. En Vietnam, los dominicos fundaron misiones en Tonkin y predicaron durante los siglos XVIII y XIX. Decenas de ellos fueron martirizados durante las persecuciones imperiales, como San Francisco Gil de Frederich en 1745 y San Jerónimo Hermosilla en 1861. Todos estos mártires asiáticos fueron canonizados en grupo por Juan Pablo II en 1988, consolidando su memoria en la historia de la Iglesia. Sin embargo, su celo doctrinal no siempre se combinó con sensibilidad cultural. Su denuncia de los ritos chinos ante Roma es un ejemplo de cómo su defensa de la ortodoxia absoluta contribuyó a destruir puentes con tradiciones locales. En Filipinas, aunque fundaron la Universidad de Santo Tomás y formaron líderes nacionales, también acumularon gran poder económico. Llegaron a poseer vastas haciendas azucareras que sostenían sus colegios y conventos, generando resentimiento social. Durante la Revolución Filipina de 1896 a 1898, muchos frailes, incluyendo dominicos, fueron acusados de latifundistas opresores. José Rizal, héroe independentista, retrata en su novela
Nolime tangere al fraile Dominico Salví como lujurioso y cómplice de los abusos del régimen colonial, reflejando la percepción popular de su época. En América Latina, el legado dominico es igualmente ambivalente. Por un lado, se los recuerda como defensores de los indígenas y fundadores de instituciones educativas, y por otro, como participantes en la extirpación de idolatrías. En Perú, por ejemplo, aunque los jesuitas lideraron la destrucción de ídolos nativos, los dominicos tampoco estuvieron ausentes en la imposición de la fe europea sobre las creencias ancestrales. En África, la presencia dominica fue menor. Algunos predicaron en el Congo portugués durante el siglo XVI, aunque la labor misionera fue mayoritariamente llevada por jesuitas y franciscanos. En Etiopía, durante el siglo XVII, un grupo de dominicos intentó establecer misiones, pero terminó martirizado tras la expulsión de los católicos por el clero copto local. Pese a sus sombras, su legado positivo es innegable. En América, el nombre de los dominicos está asociado a universidades, devociones populares como la Virgen del Rosario, fiestas patronales en honor a Santo Domingo y hasta apellidos indígenas y mestizos derivados de su contacto con la orden. Bartolomé de las Casas es recordado como un precursor de los derechos humanos, y su figura es venerada en Cuba, Venezuela y otras naciones como defensor de los oprimidos. Paradójicamente, sus escritos contribuyeron a la leyenda negra española en Europa. Pero en América, sirvieron para reformar leyes y dar voz a los pueblos originarios. En Asia, la Universidad de Santo Tomás en Manila sigue siendo un faro intelectual y cultural, gestionada por dominicos filipinos que han producido líderes religiosos y civiles hasta la actualidad. Sus mártires son venerados en Vietnam y Japón como pioneros de la fe católica. Además, los dominicos hicieron aportes culturales claves. Escribieron gramáticas y catecismos en chino, tagalo, cebuano y otras lenguas, dejando registros antropológicos de valor incalculable para la historia. No obstante, su implicación en la imposición cultural europea y la destrucción de cosmovisiones indígenas sigue siendo motivo de crítica. Como actores del catolicismo colonial, llevaron la fe a nuevas tierras, pero también contribuyeron a borrar prácticas ancestrales, generando una herida cultural aún latente. En conclusión, la Orden de Predicadores, fundada en Europa para combatir herejías, se transformó en un actor global decisivo. Predicadores de la fe en el Nuevo Mundo, mediadores culturales en Asia y, en su mejor faceta, defensores universales de la dignidad humana. Su historia fuera de Europa es un mosaico de heroicidad, sabiduría y controversia que dejó una huella imborrable en la memoria religiosa, social y cultural de medio planeta. Tras 8 siglos de existencia, la Orden de los Dominicos llega a la época contemporánea, cargada de un legado tan inmenso como complejo. Durante el siglo XIX, al igual que muchas órdenes religiosas, los dominicos enfrentaron la embestida de los gobiernos liberales. Fueron desamortizados y expulsados de varios países. En España, por ejemplo, la exclaustración de 1834 disolvió prácticamente la orden allí durante décadas, hasta su restauración a finales del siglo XIX. Sin embargo, la orden experimentó un renacimiento gracias a figuras como Henri-Dominique Lacordaire, en Francia, quien tras la Revolución restableció la provincia dominica con un enfoque renovado. Lacordaire era un orador brillante, capaz de presentar la vida religiosa como compatible con las libertades modernas. Esto atrajo nuevas vocaciones y hasta la simpatía de liberales moderados, que veían en él a un hombre de fe con visión de futuro. Ese resurgimiento coincidió con un renovado interés por Santo Tomás de Aquino. Frente al racionalismo creciente de la época, la Iglesia propugnó el tomismo como filosofía oficial en la encíclica Aeterni Patris de León Cerncen en 1879. Los dominicos, herederos naturales de Tomás, asumieron la vanguardia de esta revitalización intelectual. Fundaron universidades pontificias como el Angelicum en Roma, 1909, que formó generaciones de clérigos en la doctrina tomista, consolidando su rol como guardianes de la ortodoxia doctrinal. En el siglo XX,
los dominicos continuaron influyendo en la teología católica. Varios de sus miembros se destacaron como teólogos del Concilio Vaticano II, 1962 a 1965. Entre ellos, el cardenal Yves Congar, cuyas investigaciones ecuménicas y reflexiones sobre la reforma de la Iglesia influyeron en los documentos conciliares, y Marie-Dominique Chenu, impulsor de una teología más histórica y encarnada. Ambos habían sido inicialmente censurados en los años 50, pero el concilio los reivindicó, otorgándoles un lugar clave en la renovación eclesial. La participación activa de los dominicos en el Vaticano II marcó un nuevo rumbo. La orden abrazó las reformas conciliares, impulsando la liturgia en lengua vernácula, el diálogo ecuménico y la apertura al mundo moderno. Un dominico, el maestro general Aniceto Fernández, participó en la comisión preparatoria del concilio, demostrando la relevancia de la orden en la Iglesia universal. Desde entonces, los dominicos han aportado en campos diversos. Biblistas como Jerome Murphy O'Connor, filósofos como Cornelio Fabro o promotores de los derechos humanos como Bruno Hussar, quien fundó en Israel la aldea de Neve Shalom, un lugar de convivencia entre judíos y árabes, símbolo de paz y diálogo interreligioso. Su misión tradicional de predicar la verdad tomó nuevos rostros, llegando a medios de comunicación, universidades y misiones urbanas. No obstante, el final del siglo XX y el inicio del XXI también trajeron controversias dolorosas. El escándalo de los abusos sexuales en la Iglesia alcanzó a miembros dominicos en varios países, además del caso de Alfonso Ruiz en España, quien denunció abusos por parte de un fraile cuando era adolescente. En Chile, 2 sacerdotes dominicos fueron acusados de abusos a menores en los años 2000. La provincia dominica chilena inició procesos canónicos y cooperó con la justicia civil, pidiendo perdón público por estos hechos. Uno de los casos más estremecedores ocurrió en Polonia en 2021, cuando se descubrió que el fraile dominico Powell M. había liderado un grupo juvenil de oración que se transformó en una secta interna, con manipulación psicológica, abusos sexuales y prácticas extravagantes de pseudoexorcismo. La Orden Dominica Polaca actuó con inusual transparencia, convocó una comisión independiente integrada por laicos, publicó un informe detallando los hallazgos y suspendió de inmediato al fraile implicado. El maestro general, Father Gerard Timoner, primer asiático en el cargo, se reunió con las víctimas y pidió perdón en nombre de la orden, afirmando que tales hechos no tendrían cabida en el futuro. Este caso mostró cómo la orden intenta hoy enfrentar sus sombras con mayor claridad que en el pasado, aunque no sin dolor y profunda indignación de muchos fieles. Otra controversia reciente, aunque menos mediática, se dio en el campo doctrinal. El teólogo suizo padre Charles Morerod, dominico que antes de ser obispo fue secretario de la Comisión Teológica Internacional, fue criticado por algunos por censurar obras de teólogos progresistas sin suficiente diálogo. Aunque este tema quedó como un debate interno de la Iglesia, reveló tensiones sobre la libertad académica y el celo doctrinal que aún caracteriza a la orden. En la esfera política y social, los dominicos continúan alzando la voz en causas de justicia. Durante los conflictos de la Guerra Fría en América Latina, algunos frailes participaron en la teología de la liberación, como Fray Gustavo Gutiérrez en Perú, considerado su fundador. Aunque en los años 80 esto despertó suspicacias en el Vaticano, el Papa Francisco rehabilitó en cierto modo su figura. En Brasil, Fray Pedro Casaldáliga, aunque claretiano, colaboró con dominicos en luchas campesinas y de derechos humanos. Hoy, los dominicos siguen presentes en la defensa de migrantes, contra la pena de muerte y en el diálogo interreligioso, como sucede en Egipto e Irak, donde promueven la paz entre musulmanes y cristianos. Respecto a su herencia inquisitorial, la orden ha optado por la transparencia y el reconocimiento. En 1998, el maestro general Timothy Radcliffe declaró con humildad: «Debemos reconocer que, en su pasión por la verdad, nuestros hermanos violaron los derechos fundamentales de las personas». En el 2000, durante el jubileo, la Iglesia pidió perdón públicamente por los pecados históricos, incluyendo la Inquisición, y los dominicos participaron de ese gesto.
En 2019, el Papa Francisco nombró a otro dominico, Ferrer Gianni Giglione, como responsable de revisar los archivos de la Inquisición Vaticana, buscando mayor claridad histórica. Actualmente, la Orden de Predicadores cuenta con unos 5.500 frailes en todo el mundo, además de decenas de miles de monjas y laicos dominicos. Conserva su estructura democrática de capítulos generales y provinciales que deciden la vida de la Orden. Su espiritualidad combina la oración contemplativa con el estudio serio y la predicación en las periferias, incluyendo las redes sociales y el ámbito digital. Regentan centros como la École Biblique de Jerusalén, famosa por sus estudios bíblicos y su participación en la edición de la Biblia de Jerusalén. Además, hoy existen dominicos científicos como Fray Nicanor Austriaco, biólogo molecular, o Ferren Guillermo Smith, astrofísico, que aportan al diálogo fe en ciencia. En la percepción pública moderna, la figura del dominico inquisidor ha quedado relegada a la historia o la ficción. Hoy predominan imágenes de frailes predicadores, profesores de teología, misioneros y defensores de derechos humanos. Por ejemplo, en España, Frater José Antonio Lobo explica filosofía tomista en YouTube a miles de jóvenes. En Reino Unido, Frater Timothy Radcliffe es invitado frecuente en conferencias sobre justicia social y diálogo interreligioso. Sin embargo, la sombra de su pasado inquisitorial sigue presente en el imaginario popular. Grupos anticlericales aún usan el término dominico como sinónimo de fanático o inquisidor, aunque la orden trabaja activamente para mostrar su verdadero carisma de predicación y servicio. Al celebrar en 2016 su 80º aniversario, organizaron exposiciones que mostraban sin tapujos tanto sus luces, teólogos, mártires, misioneros, como sus sombras históricas, como la Inquisición y los abusos cometidos. En definitiva, el legado moderno de los dominicos es una síntesis de purificación y esperanza. Por un lado, conservan la riqueza de su tradición teológica, mística y educativa. Por otro, buscan un sincero examen de conciencia institucional, especialmente tras los escándalos de abusos que sacudieron a la Iglesia entera. Su capítulo general, de 2019, emitió un compromiso claro: escuchar a quienes han sufrido por acciones de nuestros hermanos y asegurar que nunca más ocurran tales hechos. Hoy, con un maestro general filipino, Padre Gerard Timoner, la orden refleja su carácter universal y multicultural. Timoner ha impulsado el trabajo digital, la sinodalidad con laicos y monjas, y el diálogo con otras religiones como ejes de la predicación contemporánea. Dominicos ocupan cargos altos en la curia, como el cardenal Tolentino de Mendoza, archivista del Vaticano, y el cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena y editor del Catecismo de 1992. En la cultura popular, si antes aparecían como villanos inquisitoriales, hoy también inspiran personajes positivos. Arturo Pérez Reverte, en El maestro de esgrima, retrata a un ex inquisidor dominico honorable. Incluso en videojuegos como Assassin's Creed, donde aparecen referencias a la Inquisición, también se ven frailes eruditos y pacíficos, mostrando la dualidad de su legado. En conclusión, los dominicos, tras haber alcanzado grandes glorias y cometido graves errores, avanzan hoy predicando con humildad y verdad, aprendiendo de su historia para no repetirla. Su antorcha, como en el sueño de la madre de Santo Domingo, Juana de Aza, sigue iluminando el mundo, aunque conscientes de que esa luz debe incluir la verdad sobre sí mismos, con sus sombras y su esperanza redentora.